en banca, finanzas, ¿no? Ese es, como se dice, su estrellita, ¿no? Que tiene que ir adelante, ¿no? O su conocimiento previo que tiene que tener, ¿no? Y me dirán, ¿pero por qué, profesora? Sí, porque en la mayoría de las investigaciones de corte de banca y finanzas utilizan estos modelos de series temporales, inclusive en programas de especialización, tanto de, bueno, no sé, no recuerdo de aquí de la universidad, pero en otras universidades sí, le ponen como un protocolo principal para bancas y finanzas. Prácticamente son tres cursos ¿no? De estos, series temporales uno, básico, intermedio y avanzado, pues, ¿no? Lo que vamos a hacer en este caso de nosotros, ustedes son pregrado, ¿no? O sea, es abarcarles de una manera general, ¿no? Pero llegando, o sea, a todos los puntos, ¿no? Ahora, cuando ustedes hagan programas de especialización e investigación más profunda, ustedes van a concurrir a otro tipo de metodología quizás más actualizada también, pues, ¿no? No que les voy a decir, profesor, entonces usted nos está mostrando una metodología pasada. No, 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 para nada. Sino que a lo largo del tiempo, las metodologías van cambiando, se van actualizando, ¿no? Por ejemplo, yo les pongo un ejemplo, ¿no? De un modelo que se ha creado en 1989 a lo largo de los años, o cada 10 años, o sea, cada una década, cambia, ¿no? Hay economistas, investigadores, ¿no? Que incluyen mejores métodos econométricos, ¿no? Pero en base de la principal, pues definitivamente, ¿no? Y usualmente este campo de la econometría es así, pues, ¿no? O sea, no hay que confiarse, ¿no? ¿Por qué? Porque hay más modelos econométricos actualizados, ¿no? O quizás para diferentes temas, ¿no? De investigación. También depende mucho del tema de investigación que quieras realizar, ¿no? Pero yo, por ejemplo, tengo una cantidad de amigos que hacen investigación en aquí, ¿no? Y ellos llevan, pues, ¿no? Eh, perdón, este tema, ¿no? Series temporales, ¿no? Más que todo, ¿no? Y a veces las personas quizás, o sea, tal vez por lo prematuro que quizás nosotros quizás vivimos, ¿no? O sea, tal vez a veces decimos, no, pero parece sencillo, ¿no? Pero verán que a lo largo del proceso, al menos en series temporales, suele ser traicionero, ¿no? Y podría decir que mis compañeros, amigos míos, que creo que han hecho investigación de corte de banca y finanzas, ¿no? Definitivamente, en la mayoría han tratado de adaptar sus investigaciones o bueno, podría decir todos, ¿no? Porque salvo uno que es profesor allá en la Católica y también en la San Marcos, a Taurima, sí, ¿no? Él es el único, creo que he visto, sí, he visto que ha tenido, ha hecho investigaciones con series temporales, ¿no? Y a mí me parece muy fascinante, les digo por qué, porque uno siempre hay que retar a la vida, ¿no? Es por eso, por ejemplo, ahora con un colega yo conversaba en la mañana y me decía, ¿no? El ser humano, o sea, nunca debe basarse solo por lo que está en su alrededor. Siempre sal afuera, reta a la sociedad, rétate a ti mismo, ¿no? No solamente en el campo investigativo, sino en tu vida personal. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú deseas hacer, ¿no? Por ejemplo, a mí mi colega me decía, oye, tú haces cosas que las otras personas te criticarían, ¿no? O sea, dirían, pues, o sea, ¿por qué te dedicas a otro, o sea, a otras áreas que aquello? Y yo le digo, sí, porque me gusta, ¿no? Le digo, porque pienso que, o sea, lo que diga la sociedad es un limitante. Yo quiero conocer más cosas, ¿no? O sea, no solamente de mi carrera, quiero conocer en más áreas, ¿no? Porque inclusive, o sea, simplemente por lo que, por ejemplo, me decía, ¿no? Oye, ¿por qué no te contratas a un maestro de obras y lo haces? ¿Por qué tanto te quieres aprender, quieres saber por qué se coloca esto, por qué este negocio se ha emprendido así, o por qué está sectorizado, está estratificado, quieres meterte a otras áreas que no te corresponden, ¿no?
Yo le digo, pero ¿por qué? Pues no, se supone que es una sola, es mi vida y yo puedo, o sea, estudiar o hacer lo que se me pega la gana, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el fin del ser humano, arriesga lo que tú deseas, ¿no? Y lo curioso que, ¿por qué les doy este ejemplo? Porque yo, por ejemplo, mis investigaciones hice algo que, o sea, que realmente, como se dice, estaba jugando con el diablo porque toda mi capacitación o la gran mayoría de la capacitación que he tenido ha sido en datos de panel, ¿no? Y se supone, o por ende, decían, pues, ¿no? Si ella tiene más capacitación en ello, o sea, más avanzado, a corte avanzado, por ende, o sea, era una investigación en ese área, ¿no? Pero yo dije, pero ¿por qué, no? Yo ya sé esto, pero a mí me gustaría saber lo demás, ¿no? ¿Y qué tal yo hago mi investigación, pero en este tema, series, utilizando series temporales? Y lo hice, pues, ¿no? Y lo hice y claro, me conllevó tiempo, me conllevó también a veces hasta críticas porque me decían, pues, ¿no? Este, una cosa es saber lo básico, o sea, lo que es para pregrado, pero hay cosas que es a nivel avanzado y que para ello necesita cierto tipo de capacitación y también cierto tipo de experiencia realizando investigaciones en ese corte. Pero yo me lancé, pues, ¿no? Yo dije, pero ¿por qué no? O sea, a mí me gusta, si bien es cierto, ya aprendí todo lo que es datos de panel, pero ¿por qué no hacer una investigación en series temporales y estudio desde cero? Pues no. Si bien es cierto, yo tengo a nivel básico, tirando a intermedio, pero ¿por qué no? Dije, pues no. Y recuerdo que había doctores que me decían, pues no, pero tú has hecho tú tienes más base conocimientos en otra área. Y bueno, pues empecé a asistir a sus clases, comencé a leer otros libros, ¿no? E hice una investigación que el mismo doctor también me decía, esto es actualizado, me decía, ¿cómo has llegado aquí, no? Ella pues me ha conllevado tiempo, pero salí con mi gusto, ¿no? Porque dije que, o sea, otra área, pues, ¿por qué no, no? Ya aprendí otra cosa más, pues, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y es por eso que les digo que en la vida, o sea, siempre hay que hacer lo que uno siempre quiere hacer, pues, ¿no? Si ustedes quieren realizar algo, háganlo sin que la gente diga sin que los demás digan, pues, lo que quieran, ¿no? O sea, tratemos de romper esa idiosincrasia que hay quizás dentro de nuestro Perú, o tal vez, o sea, ciertos estereotipos o ciertas rigideces que hay dentro de nuestra sociedad, ¿no? Y siempre hagamos lo que nosotros queramos, pues, ¿no? Y no siempre, no se limiten a su campo de la economía. Entren en otros campos que son fabulosos, ¿no? Y que ustedes lo pueden enlazar con la economía y que definitivamente, o sea, yo sé que si lo van a hacer, tal vez algún día van a decir, esa profesora me lo ha dicho, ¿no? Porque a veces sostenerse de algo nada más no es tan bueno, ¿no? No es tan bueno, ¿no? A veces suele suceder bien, pero en esta vida hay que tener distintas espadas para distintas batallas, ¿no? Definitivamente. Ok, ok, dando esta introducción, entramos a los modelos de series temporales. Pero, ¿qué es una serie? ¿Qué es una serie temporal? ¿Qué es una serie de tiempo? ¿Y cómo se diferencia de un panel de datos? Pues, ¿no? ¿Y en qué caso yo lo utilizaría? ¿Y en qué casos tampoco no lo utilizaría, ¿no? Por ejemplo, en los libros de estadística o en el libro del CAF que se les ha proporcionado, que está dentro de la plataforma, empiezan hablando acerca de un proceso estocástico, ¿no? La sucesión de variables y cómo es su proceso, si hay una cierta variabilidad dentro de esas datas, o tal vez si hay un cierto corte dentro de esa data y cómo qué consecuencias traería si tu serie es bastante grande o si tu serie es bastante pequeña, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que empieza, ¿no? Pero lo curioso que a mí me ha parecido un poco curioso es de que pienso que hay libros que deberían empezar por el tema empírico, ¿no? ¿Cómo yo lo manejo una serie temporal, ¿no?
O que, por ejemplos, ¿no? Por ejemplo, una serie temporal se define como que es estudiar un sujeto, ¿no? Un sujeto, un individuo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, yo les pongo un caso, ¿no? Estudiemos, jóvenes, señoritas, estudiemos a Perú, ¿no? Estudiemos el PBI del Perú a lo largo de las 5 últimas décadas, ¿no? Y me dirán, pues, profesora, pero usted me ha dicho quién es el individuo, el sujeto del individuo en este caso sería Perú, ¿no? Y a lo largo del tiempo sería esas 5 décadas que tú vas a estudiar, ¿no? Ah, ya, me parece más interesante, ¿no? Pero, y profesora, ¿y cuál es la diferencia con un panel de datos, ¿no? En un panel de datos, tú estudias diferentes sujetos, ¿no? A través del tiempo, ¿no? Ah, ya. Entonces, profesora, yo puedo estudiar, por ejemplo, en los países latinos, por ejemplo, puedo quizás estudiar Perú, Argentina, Bolivia, Colombia, ¿no? A lo largo, no, perdón, sus PBI, su Producto Bruto Interno de todos esos países a lo largo de las 5 últimas décadas. Sí, claro que sí. Ok, ok, muy bien, profesora, pero para un tema, o sea, yo lo veo más sencillo, las series temporales, porque solamente usted está utilizando, solo está estudiando un sujeto, pero en datos de panel está usted estudiando varios sujetos a lo largo del tiempo. ¿No será más complicado, no? ¿Ok? Pero no dicen que lo más pequeño es lo más complicado. Definitivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque en series temporales, si bien es cierto, estás estudiando un sujeto a lo largo del tiempo, ¿no? Puede haber casos en que tu data sea insuficiente, ¿no? Otro caso es de que tienes que buscar un contraste bien fuerte con la otra variable, ¿no? Con otra variable de estudio. A ver, pero vamos a ir poco a poco, ¿ok? Ok, el libro empieza como, ¿qué es un proceso estocástico? Un ruido blanco dentro de un paseo aleatorio, ¿no? Un proceso estocástico se define como una sucesión de variables aleatorias, ¿no? Sí, definitivamente, pero variables aleatorias, profesora, pero que tengan cierta variabilidad y cierta constancia en el tiempo. Faltó eso, ¿no? Sí, pues, pero ahí es donde es un tema también, o sea, de un tema de discusión, ¿no? Si bien es cierto, puede haber variabilidad, pero si hay, si no hay la constancia correspondiente o hay datos que generan quiebres o subidas o bajadas excesivas, tienes que darles un tratamiento que habíamos hablado, ¿no? Y ese tratamiento a veces suele ser muy cruel, ¿no? Para una serie temporal, definitivamente. Mientras que para un dato, para un panel de datos, esto puede ser controlable con otras variables instrumentales que se les puede, o variables de control a la que le llaman, ¿no? Definitivamente. Ahora, en series temporales también hay que tener en cuenta que hay otros modelos que respaldan el estudio solo de una variable a lo largo del tiempo, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, como yo les había mencionado de una investigación donde me decían, ¿no? Pero ¿por qué no utiliza otros tipos de variables, variables control? Y yo le decía, pero no, porque mi modelo está basado en modelos de precios únicos y ellos trabajan con series temporales. Es por eso que yo no puedo utilizar variables de control, ¿no? Salvo que podría hacer investigaciones independientes, ¿no? Ese era uno, ¿no? Que decía. Es por eso que les digo inclusive que estas series temporales se dividen en diferentes fases cuando se hacen especializaciones de maestría o investigación científica, ¿no? Creo que es hasta el tercer curso, recuerdo muy bien, ¿no? Pero recuerdo que la uno es avanzada. Para, en pregrado trabajan allá, recuerdo, en básica, intermedia, luego trabajan con avanzada en especialidad y luego trabajan, o sea, para banca y finanzas, ¿no? Aplicado, ¿no? Trabajan así, ¿no? Nosotros también trabajamos, pero para datos sociales y todo ello, ¿no?
Bueno, ¿no? El tema es de que sí, pues, o sea, hay docentes que son bastante exigentes en el tema y a veces hay ese temor de no ingresar a esa clase porque dices, pues no, porque, o sea, él va a lo está, sí, pues hay profesores que son de corte sumamente estadístico, ¿no? Y definitivamente es, o sea, inclusive es mejor llevarse una grabadora y en tu casa escuchar una y otra vez porque a veces, uno no está acostumbrado tanto a los términos estadísticos, ¿no? Y sobre todo hay que tener en cuenta los sinónimos que utilizan, ¿no? Definitivamente, ¿no? Porque dices, ¿no? Pero al final tú sí sabes, el tema es que está utilizando otros sinónimos y eso es lo que altera, ¿no? ¿Ok? Eso es, o sea, ya, bueno, ya me estoy yéndome por otra parte, ¿no? Ok, el proceso estocástico habías dicho, ¿no? Una sucesión de variables aleatorias que se da, que comienza desde menos infinito y termina en alfa, ¿no? Positivo. ¿Ok? Ahora, el ruido blanco, ¿no? ¿A qué se refiere un tema de ruido blanco, ¿no? Estamos yendo nos estamos refiriendo a perturbaciones, ¿no? Perturbaciones aleatorias que se da dentro del paseo aleatorio, ¿no? ¿Ok? Ok, mira, aquí está, ¿no? Dice, se llama ruido blanco una sucesión de variables aleatorias, ¿no? Con esperanza cero, igual varianza e independientes en el tiempo. En lo sucesivo denotamos un ruido blanco por E, ¿no? Que es el error, pues, ¿no? Ok, definitivamente. Pero ese error, o sea, en varios textos lo denominan con una E, pero en la gran mayoría lo van a, ahí voy a grabar, perdón. Así quería decirles también que las grabaciones se encuentran ya, lo colgué, y también ¿cómo se llama esto? Las diapositivas. Las diapositivas también están dentro de su plataforma del Classroom, ¿ya? Para cualquier cosa, ¿ok? Ok, así como les decía, E sub T está representado por mu, ¿no? Y es a veces por donde a veces nos solemos, no, no, a veces uno suele confundirse y dice, pues, wow, entonces, pero ¿corresponde a otro o es parte, no? No, es el mu que tú encuentras dentro de una ecuación econométrica habitual, ¿no? Ok, y como les habían indicado, este ruido blanco se encuentra dentro del paseo aleatorio. Aquí lo digo, ¿no? Dice, un paseo aleatorio es un proceso estocástico, ¿no? Cuyas primeras diferencias tornan un proceso de ruido blanco, ¿no? ¿Ok? A ver, pasamos. Ah, el tema de la estacionariedad. Este tema, sí, o sea, para mí es sumamente importante. ¿Por qué? Porque este es el principio de las series temporales. O sea, el protocolo de estudio de las series temporales empieza por aquí, ¿no? Y bueno, siempre, quizás tal vez en un curso de especialización, ustedes van a escuchar a sus docentes que van a decir, pues no. Hay algunos, ¿no? Que también dicen, pero no, se empieza por la estacionalidad. Ay, ¿cómo? Pero, pero suena casi lo mismo, ¿no? Pero no, 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 no. El tema de la estacionalidad, o sea, depende del investigador, en este caso. Porque si bien es cierto, la estacionalidad, o sea, se puede presentar, este, bueno, en la gran mayoría, ¿no? Porque si tenemos una serie temporal de enero a diciembre, tenemos, fechas con estación, pues, ¿no? Por ejemplo, una de las fechas principales en Perú son las fiestas patrias, ¿no? Y me dirán, pero ¿por qué, profesora, no? A ver, primero porque la gran mayoría, al menos de las personas que trabajan en empresas privadas, reciben su aguinaldo, ¿no? Ese aguinaldo o quizás un beneficio económico pequeño de las empresas que se dan, la mayoría de ellos va hacia el consumo dentro del mercado, pues, ¿no? Consumo de bienes y servicios, ¿no? Lo que genera una presión dentro del mercado, ¿no? Y hace que haya una pequeña o a veces una subida general de precios, ¿no?
Ay, profesora, ¿cómo usted me está haciendo inflación? No, 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 no. Sino que, o sea, ustedes por la misma, el mismo movimiento del mercado, ustedes ven que cuando hay un mayor consumo de bienes y servicios, ¿no? Hace que los precios generen por esos tiempos una subida, proporcional de los precios. Y me dirán, ay, profesor, usted me está mintiendo. No, ustedes, si ustedes no me creen, pueden entrar a las datos estadísticos, pero en bruto, tanto del INEI, del BCR, y pueden constatar ahí, pues, ¿no? Inclusive los investigadores que empiezan ahí, empiezan con el tema de la estacionalidad. Ay, entonces, profesora, ¿por qué usted dice que empieza por el tema de la estacionariedad, como dice en su diapositiva? No, ¿por qué? Porque en la estacionalidad, o sea, siempre se presenta esas estaciones del año en donde genera cierta presión en los precios, ¿no? Y bueno, y eso tú lo puedes solucionar suavizando la curva. Ay, pero, o sea, pero ¿cómo yo voy a suavizar la curva? O sea, pero eso tendrá, pues, o sea, en Ibius, ¿no? No, solamente, tú haces un proceso de, bueno, le llaman, pues, logaritmos, ¿no? A toda la serie, echas logaritmos, ¿no? Y lo suavizas tu curva, ¿ok? A lo largo del tiempo, ¿no? Ah, y entonces con eso podría mejorar o podría solucionar el tema de la estacionalidad, como usted dice. Sí, puede ser, ¿no? ¿Y por qué usted dice puede ser, no? No, pero el puede ser, les digo por qué, porque a veces cuando tú aplicas la estacionalidad, ¿no? ¿Qué pasa? Sucede que cuando tú empiezas por la estacionariedad, o sea, tus variables no son estacionarias en el tiempo. Me dice, pues sucede eso, me dice, sí, eso es lo que sucede. Es por eso que, por ejemplo, los papers de Estados Unidos empiezan por este tema, por la estacionariedad, más no por la estacionalidad. Esa es la gran diferencia. Y a veces en cursos de especialización más avanzados, por ejemplo, a veces suele haber profesores que hablan de frente de la estacionariedad porque ellos saben que los papers empiezan por ahí, pero nunca han mencionado un previo. Y ese previo tiene que entrar bajo, tienes tú que entrar bajo un experimento científico, pues, ¿no? ¿Cómo así? Dirán ustedes, ¿no? Tienes que plantear, ¿no? ¿Por qué? Porque yo he realizado una investigación en donde he seguido el protocolo, ¿no? Les digo por experiencia, porque creo que la experiencia creo que es mejor hace, creo que la experiencia hace el diablo, pues, ¿no? Porque definitivamente, ¿no? Yo, por ejemplo, he seguido el protocolo general, o sea, estacionariedad, ¿no? Y sucede de que en un proceso de la estacionariedad, mis variables no eran estacionarias, ¿no? Y traté de solucionar, y cuando entré a la cointegración, ya era, mi investigación era, no valía. Y yo decía, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Pero mis datos son bastante buenos, ¿no? Y sucede de que me puse a leer otros textos. Era un texto ruso, recuerdo, ¿no? Pero yo como no sé pues ese idioma que hice, le metí pues a traductor, ¿no? Pero el traductor tampoco no es bueno. Lo que hice, pues ya, ¿qué puedo hacer? Trataba de, o sea, investigar del por qué, porque el compañero quien yo hice esa investigación, él también estaba bastante indignado. Me decía, me parece que tú estás haciendo mal el proceso de estacionariedad, es por eso que, o sea, te está saliendo que no, las variables no son estacionarias, ¿no? Yo decía, qué raro, pero ya, pues yo le saco, o sea, pero en primeras diferencias sí es estacionario, le digo, ya bacán, Ingrid, pero cuando tú sacas quieres llegar al proceso analítico de cointegración, no cointegran. No, y para mí era dificultoso, inclusive me ponía en duda, pues, ¿no? En duda todo lo que había estudiado. Y yo decía, qué extraño. Y ese texto, o sea, a mí me pareció bastante interesante. Es por eso que tal vez a estos textos de aquí, o sea, mencionan,
ellos mencionan el tema de la estacionalidad, pero yo pienso que, o sea, hago una crítica que debería haber un protocolo, o sea, ¿no? De decir, ¿no? Previo a la estacionariedad, pruebe usted la estacionalidad, ¿no? Y el tema es de que tanto indagar en ese tema, o sea, comencé a tantear, ¿no? Y ya hice un experimento previo con la estacionalidad, ¿no? Y todo corrió normal cuando entró con el estacionalidad, ¿no? E inclusive yo cuando fui a llevar a los jueces los resultados previos, a mí me dijeron de que, yo no, perdón, yo estaba de miedo porque decía, tal vez estoy yendo en contra, porque así no dice, pues, ¿no? Y curiosamente, recuerdo que el director de Indecopi me dijo de que, no, pero eso es a gusto del investigador, me dijo, pues, ¿no? Y me sorprendí, pues, ¿no? Yo le dije, pero curiosamente, a veces yo escuchaba clases que empezaban por este protocolo, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? O sea, pero jamás, nunca me hablaron del tema de la estación, algo que tenía que hacer un experimento previo. Bueno, es que eso ya es, pues, o sea, de ti ha sido un caso sumamente especial, porque la gran mayoría aparece, empieza con la estacionariedad. Pero en tu caso has indagado, pues es un caso especial, me dijo en tu data, ¿no? Pero ya has aprendido de que hay algún tipo de datas que son especiales y que necesitas procedimientos previos, ¿no? Wow, me sorprendí bastante, ¿no? Me sorprendí bastante porque definitivamente me conllevó pues bastante tiempo en decir, en analizar por qué, o sea, antes de la estacionariedad había un proceso previo que se tenía que hacer, pues, ¿no? Y de mí era el truncamiento, quizás la cortina de humo de ir en contra del protocolo, pero en realidad no era así, pues, ¿no? Es por eso que a veces siempre uno hay que comparar un texto con otros textos, con otras experiencias, ¿no? Es por eso que en este caso, en el caso de nuestro curso, bueno, a comparación quizás de mi otro colega que me dijo que hay que trabajar solamente con el libro del CAP, yo le sugerí que yo a trabajar con otro libro más porque yo pienso que no, pues, ¿no? O sea, siempre hay que buscar, o sea, otras opciones, ¿no? Que también pueden contener el mismo contenido, pero que nos pueden dar cositas interesantes para poder analizar y más no para podernos confundir, porque a veces ante la confusión podemos generar bastante, pero bastante truncamiento en una investigación que se piensa realizar, pues, ¿no? Y dónde nosotros nos vamos a dar cuenta, nos vamos a darnos cuenta en las tablas numéricas, ¿no? O en los resultados, en tablas numéricas o llamadas pues resultados IBIUS, ¿no? O Stata, ¿no? Gretel, o sea, cantidad de esto, ahí te vas a darte cuenta porque dices, pues, ¿no? Entonces, desde el inicio hay algo que he hecho mal, pues, ¿no? Definitivamente, ¿no? ¿Ok? Muy bien, ese es el proceso de la estacionariedad, ¿no? En IBIUS, o sea, tú tienes que ver tu proceso si esa serie es estacionaria en niveles, ¿no? Para eso hay tanto en STAT, en IBIUS, en cualquier programación, hay opciones. Primero tú lo ingresas en niveles. Si te rechaza que no es estacionaria, tú vas en primeras diferencias, ¿no? Tus series. Si es estacionaria en primeras diferencias, con esa trabajas, pues, ¿no? Pero en todo caso, si no es ahí, o sea, tienes la opción en segundas diferencias, pero tengamos en cuenta las segundas diferencias, o sea, suele ser bastante hardcore, ¿no? O sea, por no decir otra cosa. ¿Por qué? Porque recordemos que, o sea, es un proceso estadístico que de un modo a otro está lijando tu data, ¿no? Y segunda diferencia ya sería bastante, muy fuerte para tu data, ¿no? ¿Y por qué, profesora? ¿No? ¿Por qué? Porque en los demás procesos que tú quieras hacer puede haber un truncamiento y ahí, o sea, no sigue, pues, o sea, ahí se corta, ¿no? Lo más recomendable es hasta primeras diferencias, ¿no? Mira, por aquí mismo lo dice, ¿no? Mira, generalmente nos conformamos con un concepto menos exigente, como es el de estacionariedad en sentido débil o de segundo orden, ¿no?
¿Qué se produce cuando todos los momentos de primero y segundo orden proceso estocástico son invariantes en el tiempo, ¿no? ¿Ve? O sea, es un poco confuso. A veces por eso no me gusta también trabajar, pero ¿qué podemos hacer? O sea, nos obliga, ¿no? Pero en términos más comestibles, en términos más sencillos, lo que quiere decir que, o sea, la estacionariedad lo que busca es de que esta tu data no tenga, no sea tan, o sea, variante, o sea muy, muy desordenada, que tenga cierta, este, ¿cómo se llama? Sea invariante, ¿no? Sea tanto, ¿no? Invariante. Es, por ejemplo, ¿no? ¿En cuánto varía una data? A ver, del 2001 al 2002, en 2. De 2002 al 2003, 2, ¿no? 2.1, 2, algo así, ¿no? Que sea invariante en el tiempo, ¿no? Pero ahora, si va a variar, por ejemplo, del año 2000, 2001, 8, del 2002 al 2003, 100, luego va a bajar a 1, a 2, o sea, no, pues, o sea, no hay esa variabilidad o ese proceso que está yendo, o sea, con un cierto, con un código, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante para poder entenderlo mejor, ¿ok? A ver, mejor abrimos una pizarrita aquí, mejor para explicar. Tengo aquí mi pizarrita, a ver dónde está. A ver, no, está aquí mi pizarra. A ver, mejor abrimos una pizarrita. ¿Dónde está? Ay, a ver, aquí será. Mejor vamos a abrir esta pizarrita para poder entender mejor. ¿Cómo es ese proceso? ¿No? Hay que tener bastante cuidado. Voy a poner así porque, a ver, vamos a un ratito, vamos a esto y ya está. Ya, por ejemplo, ¿no? ¿A qué yo me refiero, no? Tal vez no me están llegando a entender, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una data así, supongamos que empiece en el año 2000, ¿no? Ay, perdón, 2000, ¿no? Y termina en el año 2010, ¿no? Yo le pongo aquí esto, ya está, ¿no? 2010, ¿no? ¿Ok? Pero tengo esta data así de esta manera, mira, así, 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 de un momento a otro, sube, ¿no? O así, ¿no? O sea, no hay una constancia, ¿no? Pero tengamos otro tipo de data, ¿no? De otro tipo, quizás otro tipo, otros índices de precios, ¿no? Que sea así, 2000 al 2010. Pero esta tiene la característica de esta manera, ¿no? ¿No? O sea, es así, sí. Puede tener quizás unas variantes, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? La diferencia es de que con esta es más difícil de trabajar y con esta es más fácil de trabajar. Y lo más probable que aquí en la segunda es de que su proceso sea estacionario. Y en esta, en la primer caso, que su proceso no sea estacionario. Ese es el tema, ¿no? Ahora, en la investigación que yo hice, ¿no? Y que les había dicho de que antes de la estacionariedad hay que hacer un proceso de estacionalidad, es por esto, porque mi data, o sea, parecía esta, ¿no? Pero tenía ciertos cortes, ¿no? De 1 hasta 2, creo, ¿no? Para lo cual yo tenía que analizar estas, ¿no? Tenía que analizar estos quiebres, ¿no? Primero tenía que hacer un proceso de estacionalidad, luego tenía que hacer quiebres, ¿no? Tenía que hacer cortes. ¿Por qué? Porque esto no me estaba permitiendo entrar a la estacionariedad, hacer el siguiente proceso, ¿no? Esa es la gran diferencia, ¿no? Hay que tener cuidado esto del tema de la data, ¿no? Y usualmente esto de la data
Esto me pasó con la carne de pollo, ¿no? ¿Por qué? Porque la carne de pollo, había momentos, por ejemplo, era su índice de precios, vamos aquí, era 5.50, aquí la vamos a poner 5.50, ¿no? Y había subidas, por ejemplo, aquí de 15 soles o 20 soles, ¿no? 15.99 como está saliendo ahí, ¿no? Y eso genera, pues, o sea, distorsiones, ¿no? ¿Ok? Esa era mi gran dificultad, ¿no? Ok, vamos a ver, vamos a seguir un poquito indagando de este libro y vamos a volver un poquito más, como se dice, entendible, ¿no? Para que no nos podamos marear. En otras ocasiones, también dice, una serie temporal económica experimenta fluctuaciones de amplitud creciente en el tiempo, en cuyo caso debemos reconocer que la varianza de las variables y sub t no es constante, ¿no? Como hemos visto en el caso, ¿no? En este caso, en la primera no es constante, pues, ¿no? Como en aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, a ver, les pongo para que ustedes puedan poner, supongamos empecemos con un 2.20, pero para el siguiente mes es 2.23, para el siguiente es 2.22, así, ¿no? Fluctúa ahí entre 2, ¿no? Ahí puede haber quizás bajadas, quizás aquí puede haber una bajada, no sé, de 1.80, ¿no? Pero no es tanto, pues, ¿no? Como en este caso. En este caso, el primer caso que le pongo carita triste, o sea, sí, pues, porque en este tipo de series hay que hacer tratamientos rigurosos, inclusive mucho más allá de la estacionalidad hay, o sea, otros procesos, ¿no? ¿Para qué? Para que llegues a este tipo de data, ¿no? Ay, profesora, pero usted aquí en este caso, o sea, usted está transgrediendo la data. No, no estaríamos transgrediendo la data, porque más bien estamos haciendo de que, o sea, estas salidas abruptas de la data, tantas bajadas y subidas, ¿no? No afecten a toda la normalidad de tu data en general. No está afectando, pues, ¿no? Eso es lo que está haciendo, ¿no? Que tu varianza por lo menos se mantenga en un nivel, pero que no sea pues demasiado desordenado, pues, ¿no? Definitivamente, ¿no? Ok, variables no estacionarias, ¿no? Ok, nos dice, ¿no? Dice, las series de datos económicos suelen caracterizarse por ser claramente no estacionarias. Sí, hay que hacer un stop. Perdón, sí, pues, ¿no? Efectivamente. Yo estoy muy de acuerdo con el libro. ¿Por qué? Porque efectivamente, ¿no? No, en niveles, ¿no? Cuando tú trabajas, volvamos a la pizarrita, cuando tú trabajas con un paquete estadístico, cuando vas a poner los datos en bruto, ¿no? Siempre, jóvenes, o sea, no sé, ¿sabes algo que sería a mí creo que me pasó, a ver, eso fue con los datos de Mai Chancao, creo que sí, sí, recuerdo que en ese caso, sí, en niveles, me salió que las series eran estacionarias, ¿no? Pero ese es un caso excepcional, pues, ¿no? Ahí la vamos a poner, niveles. En IBIES tienes que trabajar por niveles, por primeras diferencias y por segundas diferencias. Ahora, si ustedes dirán, profesora, ¿dónde dice eso? Pues no, no veo, ¿no? Ustedes cuando van a abrir su MCO, recuerdan que cuando han trabajado en IBIUS, en Stata, que aquello, hay un cuadrito, siempre en cualquier programador van a poner en la parte de abajito, dice diff, ahí aparece, después de decir diferencias, dice diff, first diff, second diff, dice, ¿no? Eso está, ¿no? Y este level, pues le pone, ¿no? Se sale en inglés, ¿no? ¿Ok? Bajo experiencia propia, la mayoría de los datos, siempre les va a salir que en niveles su data no es estacionaria, así, de frente, en la gran mayoría de la data. Para eso ustedes tendrán que utilizar las primeras diferencias, ¿no? A eso es lo que se refiere.
esa parte, dice, ¿no? Como ya hemos citado, la observación de una tendencia lineal o cuadrática en el tiempo basta para rechazar el supuesto de estacionariedad. Claro, pues no dependiendo. Por ejemplo, un Cobb Douglas, nosotros que trabajamos con Cobb Douglas, o sea, si ustedes van a poner, ya de hecho, pues les va a decir no estacionarias, definitivamente, ¿no? Porque lo que se está buscando es que la tendencia sea lineal, pues, ¿no? Que tenga una tendencia, ¿no? Positiva o negativa, ¿no? Más no cuadrática. Si va a cuadrática, ya, pues, ¿no? Les va a salir que no es estacionaria, ¿no? ¿Ok? Eso tengan ustedes siempre en cuenta. ¿Ok? Mira, aquí está justamente lo que les decía. Cuando esto ocurre en series económicas, es también cierto que si se toman primeras o segundas diferentes de la serie, ¿no? ¿Ok? Eso de los términos matemáticos, no se preocupen, eso vamos a hacer ejercicios, pero lo que te está diciéndote es de que a tu data va a tomar primeras y segundas diferencias para ver si en primeras es estacionaria o en segundas diferencias es estacionaria. Pero les vuelvo a repetir, por experiencia propia, segundas diferencias es transgredir a tu data. Y por experiencia propia también les digo que las segundas diferencias les va a truncar su investigación en una cierta parte. Porque no, ya, pues es como decir que ustedes tuvieran, a ver, por ejemplo, una mesita, ¿no? Cuando yo digo primeros niveles, es que ustedes le van a poner eso para lijar, ¿no? Lo lijan, la primera capa de su mesita, ¿no? Sale finita, ¿cierto? Ya, bacán. Y ahí, o sea, ustedes trabajan con eso, ya, chévere, ¿no? Pero ¿qué tal todavía no es lisa? Le van a, otro, lo van a lijar una segunda capa, pero recuerden que esa maderita ya se está volviéndose más débil, ¿no? Y en un proceso, por ejemplo, ahí tú te vas a subir una persona que aquí se va a romper la tabla, pues, ¿no? Porque lo has lijado mucho y la tablita ya es pequeñita, ¿no? Eso les pongo el ejemplo para que ustedes tengan en cuenta de que los peligros que tú puedes tener cuando tú lijas bastante tu data. Yo utilizo ese término, creo que no hay nadie que utiliza, pero, o sea, creo que es eh, lo más recomendable para que uno no pueda caer dentro de la trampa, porque yo pienso que es una trampa, porque a mí sí me ha sacado lágrimas eso, porque no, pues definitivamente pensé que en segundas diferencias todo iba a marchar bien, ¿no? Pero al final no fue así, ¿no? ¿Ok? Entonces, seguimos. Dice, se obtiene series transformadas, eso es cierto, que son estacionarias. Mira, tomas primeras o segundas diferencias, ¿no? Lo que se hace en tales situaciones es trabajar con las series en primeras o segundas diferencias, pero y por experiencia les digo, segundas diferencias es como jugar con el diablo, no se puede. Especificando y estimando un modelo para ellas, ¿no? Sí, tú cada vez que tú vas a lijar esa tablita, tienes que tener en cuenta que sobre esa tablita, o sea, tienes que, este, qué tipo de peso vas a poner, pues, ¿no? Por ejemplo, en este caso de las series temporales, si vas a trabajar en primeras diferencias, perdón, en primeras diferencias, si tu modelo es estacionario, con ese modelito tú vas a hacer tus demás investigaciones o tus demás análisis, ¿no? Para eso hay que guardar la data, ¿no? ¿Ok? A ver, dice, los procesos no estacionarios que pueden transformarse en estacionarios mediante sus diferencias de orden de. Sí, también es sumamente importante de que tú también dentro de la investigación pongas de qué tipo orden, ¿no? Si tú has sacado primeras diferencias, entonces tú dirás, ¿no? Son estacionarias de orden uno cuando tú le sacas en primeras diferencias, pero cuando sacas de segundas es de orden 2. Profesora, pero cuando fue en niveles, ahí vamos a volver a la tablita, ya volvemos aquí a la tablita, ya le voy a poner otro colorcito, ya, si tus variables son estacionarias en niveles, ¿no? Tú le dices es en niveles normal. Pero si es estacionarias en primeras diferencias, tú le vas a decir es en primer orden. Estacionarias de primer orden. Pero cuando es de segundas diferencias, es de segundo orden. ¿Ok? Ahí le pones, ¿no? Es sumamente importante porque a veces, ¿por qué? Porque después cuando hay un truncamiento, te das cuenta, ¿no? Ah, yo habría trabajado, pues, o sea, con primeras, ¿no?
Miren, ¿por qué digo este ejemplo? Porque me han hecho acordar a mi amiga Giselita que ha hecho eso. O sea, miren, en primeras diferencias, a ver, creo que esto es sumamente importante decir. Ella su data, o sea, en primeras, en niveles, ¿no? Ahí le voy a poner ahí, ¿dónde está? En niveles, nivel que se estoy poniendo, en niveles no era, ¿no? Niveles, primeras diferencias, vamos a poner primeras diferencias y segundas diferencias. Y le pondré pues, ¿no? Para que nos acordemos, ¿ok? Muy bien. Luego le pongo el lapicito, le pongo un colorcito aquí, ya, el rojito. Ok, no, negro, negro. Ya, muy bien. En niveles no era, de Giselita no era, recuerdo. Y recuerdo que en primeras diferencias sí era chévere, ¿no? Pero Gisela dijo, pues, ay, no, pero no es nada mejor, le saco segundas diferencias, mejor trabajo en segundas diferencias, que también obviamente es estacionaria y con eso voy a trabajar, ¿no? Y ella trabajó con esta data de segundas diferencias, pensando que es mejor, ¿no? Ella trabajó con esto, pues, ¿no? Definitivamente. Y sucede que a lo largo de su investigación hubo un truncamiento. ¡Plah! ¿En dónde? En la cointegración de Granger, ¿no? En la cointegración de Granger le decía que sus variables no cointegraban. Y ahí se truncó, ¿no? Y me decía, pues, pero si por mejor hacer, Ingrid trabaja con segundas diferencias, porque, o sea, si aquí yo, es que según su lógica ella me decía, ¿no? Si aquí en primeras diferencias eran estacionarias, obviamente que en segundas diferencias era mucho mejor, decía, pero no, no es mucho mejor, es más bien estás lijando tu data, ¿no? Es por eso le expliqué a ella, de ella salió ese el tema de la tablita que le dije, ¿no? Es como si estarías lijando tu tablita y cuando quieras hacer un análisis de mayor peso, esa tu tablita se va a romper. ¿Por qué? Porque está bastante lijada, pues, ¿no? ¿Ok? Y ya, ¿no? ¿Dónde nos habíamos quedado? Ahí está. Los procesos no estacionarios que pueden transformarse en estacionarias mediante sus diferencias de orden D. Ya hemos aprendido, ¿no? Orden uno, orden 2 y en niveles, que es el principal. Se conocen como procesos estocásticos no estacionarios, homogéneos de orden D. Ok, bueno, esto ya es redundante, ¿no? Pero lo importante es cómo lo estás mejorando. Ajá, ese es el gran dilema que, o sea, yo pienso que en la estacionalidad, ahorita lo que estoy mencionando, o sea, este tema debería ir antes de la estacionariedad, ¿no? ¿Por qué? Porque esto te genera bastantes, pero bastantes problemas. A ver, vamos a volver a la pizarrita, ¿ok? Voy a limpiar un ratito. A ver. Ay, 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 ¿dónde estás? Ahí está. Muy bien. ¿No? Por ejemplo, ahora vamos a hablar acerca de la estacionalidad. ¿Cómo se trata? ¿De qué trata, profesora? Porque usted habla mucho y, o sea, no me voy a imaginarme pues en mi cabeza, ¿no? Ok, pero vamos a anotar. La estacionalidad es así. Por ejemplo, este año 2020, que es el año preferido de todo el mundo, ¿ok? Bueno, año 2020, le vamos a ponerle aquí enero, ¿ya? Enero. Mm, ya, enero, ya. Y aquí le vamos a ponerle diciembre. Diciembre del 2020. Ya. Bueno, aquí pues ahora febrero, marzo, ¿no? Febrero. Ya, aquí es una fecha importante, aquí le vamos a ponerle julio, ¿no? Ok, ok, la estacionalidad, o sea, ¿de qué trata, jóvenes, no? Trata de que hay puntos en donde la tendencia o la curva, ¿no? Empieza a subir a cortes abruptos dentro de su data. Es como un carro que, o sea, tú estás yendo, por ejemplo, te estás yendo por, no sé, afueras de Cusco y hay baches, ¿no? Te caes, hay subidas y bajadas, es parecido. A ver, voy a dibujar, ¿ya?
Y usualmente estos baches hay en enero, así, ¿no? En febrero un poquito baja, 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 ¿no? Y aquí, así, ¿no? Así, bueno, por aquí todavía hay un deslice por agosto todavía, ¿no? Al menos en el campo del turismo, así hay un, ¿no? Y previamente hay diciembre, así, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Lo que trata de la estacionalidad es de que hay estaciones del año, ¿no? En donde genera que la data haya una subida en los índices, ¿no? Y estos tienen que ser solucionados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a ver, le vamos a poner con numeritos. Sea 2.20 y aquí no sé, era 6.3. Esto sea, ay, perdón, mire, esto no se está, ya, 6.30, ¿no? Aquí sea 2.40, ¿no? Puede ser, aquí sea un 8.70, ¿no? Porque me pueden decir, pues, pero profesora, pero qué de malo, ¿no? Porque que sea menos 8.3, ¿no? Supongamos, ¿no? Y así. Pero profesora, ¿pero por qué usted tanto? O sea, ya pues a última hora no considere la data de estos, ya pues, o sea, y lo junta a la data, ¿no? Eso sería lo más fácil, ¿no? Pero es esta previsión, no puedes hacer eso, porque eso es transgredir, ¿eh? Eso, a eso sí se llama transgredir. Si haces eso, o sea, generas, ya pues, o sea, ya eso es una crítica fatal, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué tienes que solucionar estas subidas y estas bajadas? Porque tú al sacar promedios, a sacar la media, ¿no? O sea, hace que estos números grandes, ¿no? Afecten la tendencia que está de esta curva. Y eso está mal, ¿no? Definitivamente, ¿no? Por ejemplo, vas a sumar 6.3 más 2.2, el promedio, y esto va a afectar, pues, ¿no? Tanto estas subidas y estas bajadas. Y lo que va a generar es de que no salga la información que tú deseas y por ende tu investigación está mal, pues desde un principio, ¿no? Ahora, no hay que confundir, si bien es cierto, estas pueden ser estaciones, ¿no? Pero también pueden ser quiebres, eso hay que tener cuidado. ¿Por qué? ¿Cómo uno se puede darse cuenta que son estaciones? ¿No? Porque tienes que comparar, por ejemplo, el año 2000, en este caso el año 2020, tienes que, pero para confirmar si son estaciones o son problemas de estacionalidad, tienes que comparar con el año 2019, 2010, así, ¿no? Tienes que comparar. Y si presentan esos problemas, entonces es un problema de estacionalidad, ¿ok? Pero si, por ejemplo, en el año 2019 o 2010, en julio, no presenta este tipo de abruptos, entonces no es un tema de estacionalidad, es un tema de quiebres, ¿o no? O puede ser también un problema de estructuras y eso tiene otro tipo de tratamiento, ¿no? Es por eso que esas son las especialidades que se lleva dentro de la economía, para que puedan ustedes hacer el tratamiento de estos problemas, ¿no? Y estas datas son bien ricas, ¿no? Usualmente son datas bastante exclusivas del Estado. ¿No? Y en ocasiones esto ha generado bastante controversia, inclusive en la prensa. ¿Por qué? Porque, inclusive, ¿por qué les digo por qué una controversia dentro de los investigadores? Porque hay investigadores que, no sé, pues también hay también todo tipo de, ¿cómo habrá sido? O sea, realmente quizás no, es malo juzgar, pero el tema es de que personas que tienen experiencia dentro del campo, o sea, saben que este tipo de quiebres, tanto de altas y bajas, tienen que tener su tratamiento, tienen que tener su cura. Pero hay investigadores que por generar pánico, por generar controversia dentro de la sociedad, trabajan con esto. Y esto no es ético, ¿no? Es por eso que creo que en su clase de ustedes o en la clase en otra clase creo que mencioné acerca de la ética. O sea, esto es muy importante, pues, ¿por qué? Porque esto genera mala información a las demás personas.
Y luego vemos, o sea, propuestas, gente que dice, no, que esto está pasando, no hay solución, que aquello, ¿no? O sea, eso genera problemas, ¿no? Es por eso de que un investigador tiene que tener mucho cuidado, pues, ¿no? Pero felizmente hay centros, por ejemplo, el GRADE, que, o sea, hace investigaciones paralelas a las investigaciones que hace el Estado, ¿no? Para poder, o sea, contrarrestar y llevar la información como debe ser hacia la población, ¿no? Y también, o sea, yo pienso que también, más que por un tema de ética, o sea, es un tema más de que las personas que están especializadas en el tema tienen que llevar este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usualmente a un practicante o a alguien, o sea, les dicen, ¿no? O sea, les dicen, ¿no? Trabajen con estas series y quizás no saben y dicen, pues no, no hay ningún problema, o sea, échale el logaritmo ya, pues, ¿no? Porque, o sea, yo les había dicho que para solucionar el tema de la estacionalidad tenías que tratar un tema de logaritmos, ¿no? Mediante Ibius, Stata, ¿no? Pero recordemos que tienes que identificar bien si es un problema de estacionalidad, porque si no es un problema de estacionalidad, lo que uno va a provocar con su trabajo es de que tú vas a llevar mala información. Y eso puede ser, y ese quiebre que tú lo estás tomando como es una estacionalidad, puede ser otro quiebre. Inclusive si tú estás trabajando dentro de una empresa y estás haciendo investigaciones de ese corte, o sea, eso puede generar daños futuros, porque puede ser, o sea, que quizás esa fecha hubo un quiebre, no sé, un quiebre dentro de la empresa, quizás hubo huelgas, no sé, dependiendo de qué tipo de empresa puede ser, pues, ¿no? Y tú lo estás tomando como si fuera algo normal que sucede a lo largo del tiempo. Y eso es bastante, es muy fuerte. Es por eso que yo les digo que hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja con data en bruto. Demasiado cuidado porque si tú lo vas a tomar como data de estación, o sea, y en realidad tu jefe o las otras personas que están dentro de tu campo, al fin y al cabo todo se descubren que no es un tema de estación, el perjudicado va a ser la persona quien ha derivado eso, ¿no? Es para eso que para algunos informes de este tipo de casos, o sea, es siempre poner datos, evidencia pasada. Eso es tu mejor carta de presentación, creo que para todos, creo, porque cuando tú tengas evidencia pasada 2019, 2010, posible una década, que realmente es un problema de estacionalidad, o sea, ya, pues tienes un refuerzo, ¿no? Por ejemplo, otro también, o sea, que es básico que la persona también sepa, o sea, acerca de los quiebres que sufre la economía peruana. Eso es lo que yo no sé, no habla acerca de la prensa, eso también un poquito me molesta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora dentro de la pandemia, a lo largo del 2020, hay bastante de eso, ¿ah? Hay bastante y definitivamente no sé cómo eso yo pienso que deberían sacar, ¿para qué? Para que las personas tengan en cuenta todo ese tipo de hechos que está sucediendo. Aunque el año 2020 definitivamente, pues, o sea, creo que va a ser en el campo de la investigación de la econometría, economía, en otras ciencias, definitivamente lo van a tomarlo no como una estacionalidad, lo van a tomar como un quiebre estructural, pues, ¿no? Y definitivamente en otro tipo de investigaciones van a ser corte de datos. Yo estoy segura porque, o sea, no hay para recuperar data, pues. El año 2020, o sea, ni para recuperar, o sea, un mes. O sea, porque cuando hay quiebres, perdón, voy a volver a de nuevo aquí. Cuando hay quiebres, tú puedes solucionar, porque definitivamente puede haber un hecho fortuito que haya pasado y que te haya generado ese corte, ¿no? Pero el año 2020 en general, o sea, este tipo de irregularidades hay bastante, pues, ¿no? Y pues, no sé, desde mi punto de vista y por la experiencia, o sea, yo pienso que lo van a obviar, pues no van a hacer investigaciones
por separado, pues, ¿no? Definitivamente. Y eso es lo más ideal, pues, ¿no? ¿Ok? Ok, estacionalidad, ¿no? Vamos a ver lo que dice el texto, pero ya les he resumido de lo que trata, ¿no? Las series temporales de datos económicos presentan generalmente características estacionales, como les había dicho, estaciones, ¿no? Estaciones que puede ser Navidad, Año Nuevo, fiestas patrias, ¿no? O quizás pero eso también se diferencia por el país que uno está viviendo. Recordemos que no va a ser igual que las estaciones que vive Perú con las estaciones estaciones del año, no, no, estaciones, o sea, se refiere a épocas, preponderantes o que son relevantes dentro de ese país. Pero a nivel mundial, o sea, sí, pues, por ejemplo, Navidad, Año Nuevo, o sea, eso afecta a cualquier economía, no pasa nada. Pero hay fechas que, por ejemplo, fiestas patrias, no va a ser igual que de Perú con Estados Unidos, pues, ¿no? O con otro país, ¿no? Eso es por eso que uno tiene que tener su evidencia por detrás, ¿no? Ok, seguimos. Generalmente características estacionales. Cuando se observan a una frecuencia inferior al anual, o sea, mensual, ¿correcto? Sí. Ahora, esa es una pregunta que inclusive siempre ponen, ¿no? Dice, ¿no? Este, pero, ¿cómo se llama? La estacionalidad puedes trabajarlo de manera anual, ¿no? Y todos dicen, pero anual, pues claro, claro, anual, ¿no? No, pues eso tú lo analizas, a ver si ustedes recuerdan este grafiquito, ¿dónde lo estoy analizando? O sea, no lo estoy analizando 2020, 2019, 2010, no, ¿no? O sea, claro, voy a comparar, ¿no? Si para confirmar que es un problema de estacionalidad, voy a comparar si este problema hubo también el año 2019 o 2010, ¿no? Y hay contra, sí, es un problema de estacionalidad, sí, correcto. Pero, este, lo que nosotros estamos a primera vista, el primer corte, es mensual, ¿no? Mira, aquí el precio 6.30, luego 2.2, ¿no? Mira, aquí hay una subida 8.7, menos 8.3, ¿no? O sea, así, ¿no? Entonces el estudio es mensual, ¿no? Por eso dice, ya sea mediante datos trimestrales o mensuales, definitivamente, ¿ok? Ahora por empírica yo le estoy diciendo, ¿no? Pero para tema de verificar si es un problema estacional o es un problema estructural, ¿no? Eso ya es muy aparte, pero el libro no lo dice, ¿no? Dice, estas características se deben a que las decisiones tomadas por los agentes económicos en un determinado trimestre del año pueden estar correlacionadas con las decisiones tomadas en el mismo trimestre de otros años. Ahí está, ¿ve? Ok, sí, aquí sí lo mencionó, pero un poquito engorroso, ¿no? Pero ya lo había mencionado, ¿no? Trata de verificar si realmente ese es un problema estacional. Algo similar ocurre en general con datos mensuales, ¿no? Ok, pero ya lo hemos explicado de cómo trata, ¿no? Análisis univariante de series temporales, ¿no? ¿Ok? Aquí empieza todavía de nuevo, ¿no? ¿Qué es una serie temporal? Pues, ¿no? Ya habíamos indicado, ¿no? En este caso, sucesión de valores en el tiempo, ¿no? Designaremos la serie temporal por Y sub IK, donde el índice I toma los valores de 1, 2 hasta N, ¿no? ¿Cuántos también? Pues eso depende, ¿no? Ahora, bueno, mensual, trimestral, ¿no? Dependiendo, ¿no? Mira, representa, por ejemplo, a los años, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos años en estudio vas a tomar? 10 años, profesora. Datos mensuales, trimestrales, ya eso es diferente, ¿no? ¿Ok? Y el índice K toma los valores de 1, 2 hasta M, que representan, por ejemplo, los meses, como les decía, ¿no? 12 trimestres, 4, ¿no? O cualquier otra fracción del año, ¿ok? En este caso, o sea, en casos empíricos, o sea, tú te fijas, ¿no? Yo lo que está importante es lo que trabajo, datos mensuales y cuántos años estoy trabajando, ¿no? Ok. Luego sigue, ¿no? La teoría clásica considera una serie de tiempo formada por cuatro componentes. Ajá, ¿ok? En aquí termino y empezamos ya con sus presentaciones y 3:30, ¿ya? Ok, una serie temporal tiene sus características, como una plantita. Primero, su tendencia. O sea, si esa es tendencia positiva, una tendencia positiva o negativa.
Luego sus variaciones estacionales. ¿Por qué? Porque tú estás analizando mensualmente, pues, ¿no? Y también les cabe resaltar que no es igual un país con otro país, ¿no? Sus estaciones, salvo Navidad, Año Nuevo, sí, pues, ¿no? Pero no sé, pues, ¿no? Salvo que hay un país que tal vez no festeje esas fechas, ¿no? Puede ser, pues, por ejemplo, Irán, pues, ¿no? Puede ser, ¿no? O sea, ahí, o sea, si quieres hacer una investigación de ese corte, ahí sí, pues, ¿no? Tendrías que ver, pues, ¿no? Cómo es, ¿ok? Variaciones cíclicas, eso también, ¿no? Y variaciones residuales, ¿no? Ok, la próxima sesión vamos a hablar un poquito más de que cómo debería ser su tendencia, sus variaciones estacionales hemos hablado, creo, más de lo debido, creo, ¿ok? Pero yo pienso que es sumamente importante porque definitivamente si nosotros, no mejoramos, el problema de las variaciones estacionales, podemos tener bastantes problemas, ¿no? ¿Ok? Las variaciones cíclicas, usualmente estos son por oscilaciones, ¿no? Repeticiones que se da dentro de la serie, ¿no? Y las variaciones residuales o irregulares, ¿no? Ahí es donde entra los fenómenos que les decía de que no hay que confundir la estacionalidad con con los quiebres que puede ser por shock positivos o negativos que sucede dentro de una economía de un país, pues, ¿no? O a nivel mundial, definitivamente. Por ejemplo, la crisis del año 2008, o sea, bueno, según la política, según, o sea, los medios de comunicación, no ha afectado, ¿no? Pero si ustedes van hacia las tablas del BCR, perdón, pero claro, hacia la data estadística del INEI, las datas del BCR, van a fijarse que en el año 2008, dentro de los productos, de tanto de importación y de exportación, ha generado ciertos quiebres, más aún todavía en los productos de importación, ¿ok? Que son, o sea, importantes como insumos para la fabricación de bienes finales, ¿ok? Eso sí ha generado un gran choque, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a pasar hacia la presentación. A ver, no, esto ya está mencionando otras cosas, ¿no? ¿Ok? Ahora sí, ¿tienen quizás alguna pregunta para poder pasar al siguiente grupo, para el siguiente grupo, perdón, al grupo? A ver. A ver, dice, ¿no? Bonificación por el COVID. Sí, pues, bueno, el tema de las bonificaciones, eso va a generar también, pues, Dios mío, ya nos han condenado pie para 200 años más para el Banco Mundial, ¿no? Bueno, a ver, alguien quizás de la lista que no vino a ver, Guaracha Mamani se encuentra, es el único que falta hoy día, ¿no? Ok, entonces nos vamos por el grupo número 5.